Bastante interesante con el licenciado Gastón García. La idea es que él hable en cómo influye el deporte extraescolar en la aptitud física de los niños y jóvenes. Es una actividad que Gastón lo apasiona bastante, sobre todo la toma de muestras, y nos va a plantear, por lo que hemos estado charlando un poquitito fuera de cámara, ¿no? Es la idea de que nos plantee sobre las estadísticas que él ha estado realizando, en si es importante o no es importante, primero, y seguramente después va a presentar un trabajo muy grande que se está haciendo en forma conjunta con la Dirección de Deporte, para que, bueno, todos lo conozcan y sepan, sobre todo aquellos que han estado dentro de los clubes y durante 2 años, durante el año 2018-2019, pusieron instalaciones, niños, para que fueran testeados. Así que bueno, desde la Dirección de Deporte y en forma conjunta con la Fundación Educativa Santísima Trinidad, les agradecemos a todos. Lo voy a dejar al vicedirector, José, que por favor lo presente a Gastón y así ya puede empezar. Bien, gracias José, buenas tardes y bienvenidos a todos los que están conectados. Como decía José recién, hoy vamos a compartir una disertación a cargo de Gastón García. Bueno, él es profe de educación física, es licenciado, tiene experiencia en el trabajo docente en diferentes niveles, en el ámbito terciario y universitario. Y una cuestión importante que por ahí me gustaría destacar de su perfil es que él se ha dedicado y se dedica también mucho al área de la investigación, al área de la observación, que es un área también muy interesante que se puede desarrollar dentro de la educación física y del ámbito de la actividad física, que un poco es también en base a eso lo que hoy va a compartir. Así que me parece importante resaltar eso, su desarrollo en lo que es el área de la investigación, como para que otros colegas que están conectados y sobre todo los alumnos del profesorado también tengan en perspectiva que se puede realizar ese trabajo en cuanto al área. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gastón y los dejo con él. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí ya estuve chusmeando los que se han conectado. A varios los conozco, son colegas del área de educación física, así que muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes lo que venimos trabajando hace un par de años. Gracias también a vos, José, a ambos, José, y a la Fundación y a la Municipalidad por tratar de por lo menos conectarnos en esta época que no estamos encerrados, pero bueno, la tecnología de una forma u otra nos permite conectarnos y creo que esto es lo positivo de la cuarentena. Bien, la verdad que cuando queríamos armarla esta charla, es muy difícil no salir disparado para algún lugar, o para el área del deporte, o para el área específicamente de la escuela, o centrarnos en la mirada del niño, y la verdad que es un tema que podemos estar, se hacen simposios o jornadas o congresos de estos de 2 o 3 días, entonces en una hora yo quiero más o menos tocar varias aristas bueno, y después ponerlo en discusión, obviamente, si la idea de esta juntada también es eso. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy a nivel mundial? Si no es un problema de San Rafael, sino a nivel mundial. Que la gente es sedentaria. Si los últimos datos que se han mostrado y que siguen en aumento es que por un montón de variables la gente no se mueve. Esa es una realidad. Todos tenemos amigos, parientes, hermanos, alguien cercano, y sabemos si esta cifra es verdad o no. Basta con solamente pensar en 10 amigos que ustedes tienen o 10 familiares y pensar si hacen algún deporte o alguna actividad física en particular. El problema de esto no es que sean sedentarios, sino que ya a nivel mundial la inactividad física está por encima de la obesidad. Es decir, que hoy es un problema mucho más grave ser inactivo
que tener un poco de sobrepeso o que tener obesidad. Por eso, si estuvieron en la charla de la semana pasada, donde Jorge García hablaba sobre la adherencia, tiene que ver un poco con esto, ¿no? de moverse por el placer, y creo que por ahí estamos perdiendo un poco la batalla. Miren, estos son datos nacionales. Yo acá les he señalado que no hay diferencias ni en varones ni en mujeres con respecto a la inactividad física, ¿sí? Casi la mitad de la población de Argentina es inactiva. Si vemos Cuyo allá abajo, van a ver que el 40% de la población es inactiva, por lo cual no estamos muy lejos de lo que se propone a nivel mundial. Y el estudio de Ferrantes ha ido arrojando que año tras año, cada vez que se vuelve a realizar, cada vez tenemos en la población adulta, cada vez esta proporción aumenta. ¿Por qué? Porque se nos van sumando los egresados de la secundaria y pasan a estar dentro de los adultos, adultos jóvenes o adultos mayores de 18, y eso es lo que hace que esta población en particular vaya creciendo día a día. Yo ahí la verdad que me he puesto un signo de pregunta con esto de la pandemia, hacia dónde se van a disparar estas cifras, ¿no? De acá a 2 a 3 años, creo que vamos a tener que tomar varias estrategias para revertirlo, porque antes de la pandemia este número venía aumentando, imagínense post pandemia. Entonces es una realidad que está tocando en todos lados, no solamente en los países desarrollados, sino en los países subdesarrollados también. No es un problema de clima, no es un problema de desarrollo, es un problema de que la gente cada vez se mueve menos. Y la tecnología que nos rodea también nos tiene influenciado a movernos menos. Y el problema de movernos menos es que nos genera un montón de enfermedades que simplemente pueden ser resueltas incrementando los niveles de actividad física. Tan simple como eso. Entonces, siempre que se toca el tema de actividad física y se toca una edad en particular, los escolares de primaria, los escolares de secundaria, en la mira aparecemos siempre el profesor de educación física y el rol del profesor de educación física. Entonces, vamos a definir así muy rápido qué es aptitud física. Depende de la bibliografía, el libro, el año. Por lo general, aptitud física y condición física son los dos conceptos que más aparecen siempre. Pero lo van a encontrar como fitness, como forma física, como cualidad, como estado físico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es eso? Principalmente son estas variables de... la aptitud física está compuesta por una serie de componentes, que estos pueden ser heredados, ¿sí? O porque por medio del entrenamiento yo los obtengo. Y son la capacidad de tener bajos niveles de tejido adiposo, altos niveles de masa muscular, buenos niveles de fuerza, buena capacidad aeróbica. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer actividad física o deporte, pero principalmente actividad física, sin que esto genere un agotamiento. Eso sería tener buenos niveles de aptitud física o condición física. Esto es medible, ¿sí? No podemos pensar o hipotetizar. La fuerza se la puede medir, hay test para la escuela o para el club, la capacidad aeróbica se puede medir, la composición corporal se puede medir, no es algo difícil, se puede hacer. Ahora, ¿por qué nos interesa la aptitud física, la actividad física y el sedentarismo? Porque básicamente estos tres componentes son los que hoy en día estamos viendo que han disminuido en nuestros escolares, ya sea en primaria o en secundaria. Sedentario es aquella persona que tiene una gran cantidad de carga horaria, donde el gasto de energía es menor a 1.5 metros. Nosotros, ahora que estamos sentados, estamos haciendo una actividad sedente que no supera el de 1 metro, 1,5 metros. ¿Qué equivale a eso de mi capacidad aeróbica? Entre 3 y 5 mililitros, ¿sí?, de oxígeno por minuto. Y la verdad que estamos respirando como para tener temperatura y estar vivo. Todas las actividades que tengan esas características se consideran actividades sedentes. Los niños hoy en día están teniendo una gran carga horaria de sedentarismo, ¿sí? Primero que ya tienen entre 4 y 5 horas escolares sentados, más lo que pasan sentados haciendo la tarea, más lo que pasan haciendo sentados viendo
frente a las pantallas, etc. Ahora, para todos aquellos que tienen entre 5 y 18 años de edad, la OMS ya hace rato dictaminó que en forma diaria los niños deberían de realizar 60 minutos de actividad física de alta intensidad. Si todos los días los niños deberían acumular un mínimo. Si los niños no acumulan un mínimo de 60 minutos diarios, los niños se consideran inactivos. Esto es para diferenciar sedentario de inactivo. ¿Tenemos niños que las actividades en forma diaria son sedentarios? Sí, pero pueden ser sujetos activos, aun cuando estén después sentados. Porque clasificar a alguien inactivo quiere decir de no cumplir con este mínimo que es discutido, ese mínimo, pero por lo menos se pone una referencia. El mínimo de 60 minutos de actividad física de alta intensidad, no de moderada ni de baja, de alta intensidad. En el caso de nosotros que somos adultos, que tenemos más de 18, este número cambia un poquito. A nosotros se nos pide que para no ser sujetos inactivos debemos cumplir los 150 minutos semanales, de moderada a alta intensidad. Sin embargo, los niños, fíjense en que se focalizan que la frecuencia sea de todos los días, intentar que sea de alta intensidad. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con los niveles de fitness o de condición física o de aptitud física. Si los niños no tienen ese estímulo diario, los niveles de aptitud física, principalmente los niveles de fuerza y de la capacidad heroica, bajan. Entonces, hoy tenemos un gran problema, que casi un 40 a un 50% de los niños son sedentarios, inactivos, y a su vez tienen bajos niveles de condición física. Un combo que no se lo deseo a nadie, porque estos generan un montón de otras cosas, ¿sí?, que no están relacionadas con el deporte, pero que están relacionados con la autoestima, con la tasa de suicidios, con los trastornos de sueño, con los trastornos de alimentación y un montón de otros trastornos que cada día que pasan, patologías que veíamos en adultos las estamos observando en adolescentes. Entonces, en estas edades, estos tres pilares, ¿sí?, se lo está investigando, pero no mucho, muchísimo. Para que se den una idea, ayer que fue 1 de junio, a mí mensualmente me llegan los alertas de los trabajos de investigación que se publican en forma mensual en las revistas de ciencia. Bueno, en el mes de mayo se publicaron 72 estudios específicamente de esto. Es decir, que no me da, tendría que leer un estudio por día, básicamente, como para estar actualizado en el mes de mayo. Pero esto es algo que cada vez se está investigando mucho más. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en mayo nomás ya se publicaron 72 estudios de esto que estamos hablando. Bien, no los quiero aburrir. ¿Qué es lo que nos interesa? Atacar el problema lo más tempranamente posible, ¿sí? Obviamente la adolescencia va a tener un factor clave que si no lleva a generar adherencia durante la adolescencia, es la edad sensible para que se genere adherencia a la actividad física, ya sea al deporte, a la danza, a las artes marciales, a las patinetas, a los rollers, lo que sea, pero que se mueva. Si no logro afianzarlo en la adolescencia, va a ser muy difícil que cuando salgan del sistema educativo, ¿sí?, esa gente sea activa físicamente. Entonces, ¿es un problema? Yo siempre me pregunto, ¿es un problema de volumen, como dice la Organización Mundial de la Salud? Miren, porque siempre la mirada está puesta sobre nosotros, los profes de educación física. Si nosotros respetamos esto de que de forma diaria deberían tener 1 hora de actividad física de alta intensidad, quiere decir que en el año tenemos 360 horas de actividad física, ¿sí? Pero en la escuela solamente tenemos 150, 160, dependiendo de la provincia. Vamos a ser generosos, 180 días hábiles. Aún cuando no faltara nunca el estudiante y tuviese siempre clase, el profesor de educación física tampoco faltara, y asumiéramos que tienen clase todos los días de educación física, con todas esas cosas a favor, solamente podríamos cubrir el 50%, ¿sí?, de la cantidad de actividad física que deberían de acumular, ya sea durante un año, durante toda la primaria o toda la secundaria. Esto es si nosotros diéramos clase de educación física todos los días. Por lo tanto, siempre la primer mira
es hacia el profe de educación física. Bueno, si este requisito se cumplieran, que es ficticio, aún así nosotros no podríamos alcanzar esta propuesta que habla la OMS de 1 hora diaria de actividad física de alta intensidad, suponiendo además que es de alta intensidad. Por lo general, la clase de educación física ocupan los alumnos entre el 13 y el 26% de la actividad física que debían hacer semanalmente, mensualmente o anualmente. Por lo tanto, desde la educación física solamente de la escuela, no podemos atacar el problema. Tenemos que buscar otras alternativas. Aún cuando incrementemos la cantidad de horas, necesitamos colaborar desde otros lugares, ¿sí? Y esto asumiendo de que la clase de educación física dure 1 hora y que esa hora incluso sea intensa, ¿sí? Entonces, necesitamos de otros sectores que nos ayuden, principalmente de que los recreos sean activos. Hay que disponerle de un espacio donde los niños puedan jugar un poco más. Yo me he arriesgado, yo he puesto que a mí me encantaría que los recreos fueran un poco más largos, porque es una forma de incrementar los niveles de actividad física en forma diaria en la escuela. El transporte activo, de que se desplacen caminando o en bicicleta. Yo sé que me van a decir, bueno, en algunas escuelas se desplazan casi todos caminando o en bicicleta, principalmente en las escuelas rurales. Sí, pero en secundaria eso no es tan así. Por el tiempo del doble turno, porque entran a las 8 menos 20, porque el horario en invierno es de noche, en esos horarios. Yo a mi hija la llevo a la escuela a las 8 menos 20, le Levima, en el auto. Entonces, transporte activo puede ser una estrategia, recreo más largo puede ser otra estrategia. Regular la cantidad de carga horaria de las TICs. La OMS dice que de forma diaria los niños a partir de los 5 años no pueden estar expuestos más de 2 horas en todo el día. Y obviamente le he dejado un lugar, el deporte extraescolar, o aquellas actividades como puede ser la danza, como puede ser estos deportes, no me va a salir el nombre ahora, lo que es el skate, el roller, el mountain bike, que incluso hay un sector ahí atrás del anfiteatro que yo lo veo, que siempre hay un montón de chicos haciendo ese tipo de actividades. Todo aquello donde me implique aumentar el volumen de actividad física en forma diaria, bienvenido, ¿sí? Entonces, el deporte van a ver que es una de las instituciones que nos puede colaborar un montón. Si yo no quiero acá dividir escuela por un lado, deporte por el otro. Al revés, tenemos que unificar. Nos podemos colaborar mutuamente entre estas dos instituciones, la escolar y las instituciones deportivas o de danzas o de o los gimnasios de fitness. Esto hay que unirlo, porque no alcanza el volumen semanal que nos están pidiendo para los niños y para los adolescentes. E incluso, este es un trabajo muy interesante, en la medida que los niños crecen, se mueven menos. Si cuanto más pequeños son, realizan más actividad física, ¿sí? En donde en la vereda, en la calle, en el patio, en cualquier lado, tienden a ser mucho más activos, pero en la medida que van aumentando de edad, incluso optan moverse menos. Es propio de la adolescencia también, ¿sí? Tienen más sueño, se sienten cansados, se genera el segundo pico de crecimiento, el peak high velocity, que genera que tienen ganas de dormir, duermen muchas más horas, ¿sí? Como les pasa a los bebés el primer año de vida, en este momento de que se pega el estirón en la adolescencia, vuelve a pasar esto. Entonces tienden a moverse menos, tienen más tareas, la escuela secundaria le pide más tareas, entonces están más tiempo sentados, disminuyen los niveles de actividad física. Entonces en la secundaria es donde todavía yo más incentivaría a que los jóvenes hagan alguna actividad extraescolar. Ahora, ¿por qué yo le dije que esto tiene que empezar a los 5 años de edad? No a los 12, ni a los 15, ni cuando están por egresar. Porque hoy en día, si ustedes buscan las recomendaciones para menores de 5 años, las recomendaciones son de 180 minutos diarios en los niños menores a 5 años. Si se deben mover 3 horas en forma diaria. ¿Por qué? Porque es la forma de entrenar las habilidades motrices básicas.
Y no por capricho, la OMS le está pidiendo a las madres que dejen a sus niños en el piso, ¿sí? En un piso duro, que esté calentito, y que empiecen a desarrollar su motricidad. ¿Por qué? Porque es la base para todo lo que viene después, ¿sí? Entonces, fíjense en las recomendaciones cómo son. Menores de 5 años, todos los días, 3 horas de actividad física. Mayores de 5 años, todos los días, actividad física, 1 hora. Mayores de 18 años, ya ahí flexibilizan y le dicen, bueno, 3 horas, pero semanales, ya no en forma diaria. ¿Por qué? Porque justamente la primera década de vida y la segunda década, y la primera parte de década de vida y parte de la segunda, son clave para la asimilación de las habilidades motoras básicas, para las específicas, y principalmente en la secundaria para hacer lazos sociales. ¿Sí? Entonces, nos están diciendo básicamente lo que nosotros necesitamos. La evidencia científica nos está diciendo que los niños necesitan moverse mucho. ¿Y quiénes lo van a hacer? Nosotros. Yo acá no veo ni a un kinesiólogo, ni a una nutricionista, ni a un pediatra, que todos ellos nos pueden ayudar desde otro sector, desde su rol como agente de salud, pero a la hora de mover y armar estas recetas de movimiento, el rol lo tenemos nosotros, no lo tiene ninguna otra persona. ¿Sí? Entonces, fíjense que están pidiendo una gran cantidad de volumen de actividad física. No les están diciendo que hagan básquet o handball, le están diciendo que se muevan. ¿Qué movimiento? Cualquiera que me genere una intensidad de moderada a alta intensidad. Lo bueno es que ahora de esto tenemos, pero cientos de estudios publicados. ¿Por qué insisten para los menores de 10 años todo lo que tiene que ver con el juego y con el desarrollo de la motricidad? Por el sistema nervioso. Hoy ya está de moda hablar de neurociencias, pero esto se sabe le han puesto nombres nuevos nada más. Y la ciencia está confirmando lo que un montón de profes vienen haciendo hace 30, 40, hasta 50 años. ¿Sí? La primera década de vida es clave insistir en juegos donde haya un gran desarrollo de las habilidades motoras. ¿Por qué? Y esto no es nada nuevo, ustedes lo saben mejor que yo. Porque eso me va a dar el origen después para las habilidades motoras, las específicas, las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales, ¿cuándo? Y cuando ya entremos más a la secundaria. ¿Sí? Entonces, ha aparecido una nueva patología que se llama desorden por déficit de actividad física. Esto que yo les decía recién, cuanto son sedentarios, son inactivos, encima están mucho tiempo frente a las pantallas y además sus niveles de aptitud física son bajos. Entonces, ¿por qué insistir tanto en los niveles de aptitud física? Porque hay un montón de estudios ya, y lo bueno de esto es que está hecho en niños y adolescentes, no en adultos. Y todos estos estudios están hechos en escuelas, no en clubes. ¿Qué es lo que viene demostrando la ciencia hace rato? Bueno, los chicos que tienen mejores niveles de aptitud física, ¿qué quiere decir? Bajos niveles de tejido adiposo, buenos niveles de capacidad aeróbica y buenos niveles de fuerza. Pero cuando hablan buenos niveles de fuerza, los test que se utilizan siempre es un salto en alto o un salto en longitud. No ponen la placa de salto o miden en Newton o algo por el estilo. No. La mayoría de la evidencia que se está generando, incluso ya les voy a mostrar la nuestra, es todo a partir de test donde son aplicables en la escuela. Salto en largo es el test predilecto para evaluar la fuerza en niños. Y el test aeróbico, el Kurnavet, que la mayoría acá calculo que lo conocen, es el que se está utilizando para evaluar la capacidad aeróbica de los niños. ¿Qué nos viene diciendo la ciencia? En estas edades, cuanto más altos sean los niveles de aptitud física de los niños, independientemente de la edad y del sexo, menos predispuestos son a tener obesidad, menos predispuestos están para aumentar los niveles de tejido adiposo, disminuyen principalmente todas estas enfermedades cardiometabólicas, aumentan los niveles de la salud esquelética, sí, principalmente el contenido mineral óseo, y ya hay evidencia con respecto a los cánceres. Y los cánceres están muy, muy asociados, algunos principalmente a la fuerza y otros a la capacidad aeróbica. ¿Sí? Pero el problema que tenemos hoy es las enfermedades metabólicas, el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes.
hasta el año 2000 no habían prácticamente niños con diabetes. ¿Cuántos niños hoy hay con diabetes? La cifra se ha disparado, pero de una manera abismal. ¿Por qué? Porque sus niveles de aptitud física son muy bajos. Y cuando uno empieza a indagar un poco, la alimentación no es la adecuada, se mueven poco, y esto es todo un combo, ¿sí? En fin, no me quiero detener en esto. Quiero irme a por qué insistir, por qué la OMS habla de moderada y alta intensidad. Porque las actividades que los niños y los Gastón, ¿te adolescentes... puedo parar un minuto? ¿Sí? Entonces, cuando hablas de diabetes y decís que ha comenzado de más chiquitito, ¿no tiene que ver con aquello que se decía que era hereditario, que era de algún familiar, que arrastraban, algo así? No, hoy en día, incluso en familias, nadie ha tenido diabetes y han empezado en la adolescencia, principalmente cuando está el despegue hormonal, muchos adolescentes han empezado no me sale la palabra ahora, a la A aparición de estas desarrollarla. enfermedades metabólicas. Pero hay algo mucho peor, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es todavía peor porque es un combo de enfermedades. Aparte de la diabetes, se te suma o la presión arterial alta, o el colesterol elevado, o la obesidad, o si en realidad ya no es solamente un factor, sino que son varios. Pero esto que vos estás preguntando, José, de qué era hereditario, en aquellos niños donde sus familiares, principalmente los directos, han tenido diabetes, son mucho más propensos a que esto aparezca. Pero hay un montón de niños donde hoy en día en la adolescencia se ha despertado la diabetes y no tienen ni un solo familiar directo con estos antecedentes. Tiene que ver mucho con la gran ingesta de azúcar en todo sentido, ¿no? Desde la bebida, las golosinas, bueno, pero me voy a meter en un tema que yo no soy especialista, pero el sedentarismo y la inactividad es la que a mí me toca acompañar y reforzar. La alimentación va a ser otra de las patas de la mesa a la hora de hablar este tema de disparadores. Y la otra pata es la del sueño y el descanso. ¿Sí? Los niños hoy están teniendo un gran problema, que están durmiendo muy poco por las pantallas. ¿Sí? Entonces, Bien, Gastón, vos sí. sabés que ahí hay algunos profes que estaban chateando recién y hablaban, cuando hablabas de la escuela primaria y de la cantidad de tiempo, hablaban un poco del juego libre, de que tengan un poco más de espacio. ¿Vos sabés si en algún lugar hay algo, alguna estadística de que hablen de esto que vos decías recién, de recreos un poquitito más largos, menos tiempo de estar sentados? Sí, principalmente yo les voy a mostrar un solo estudio, porque les dije, podemos estar todo un día hablando de esto, pero principalmente las escuelas nórdicas son las que han empezado si por ahí ven alguna serie, a ver, una que se me venga a la mente, si han visto Rita, que creo que es, si no es sueca, es holandesa o finlandesa, alguno de estos países nórdicos, pueden ver así pero no estamos yendo al tema. Pero bueno, van a ver que tienen palestra, que tienen juegos de motricidad, que tienen... el entorno escolar está rodeado para persuadir a que los niños durante los recreos hagan actividad física, la que más les guste. Y está más orientado a eso, tratar de que en los espacios donde tienen de descanso hagan algo. Mesas de ping-pong, tienen palestras, porque aparte, ¿qué es lo que se viene demostrando? Que la capacidad de atención para estar en la clase está ligada a los niveles de aptitud física. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de eso acá en San Rafael, y los chicos que mejores notas nos dan en lengua y matemática tienen mejores niveles de aptitud física. Y cuando íbamos a ver por qué tenían mejores niveles de aptitud física, hacían deporte extraescolar. Es decir, que así como en las escuelas finlandesas, nórdicas, se están encontrando esta relación, nosotros acá en San Rafael, con lo que tenemos, también estamos encontrando lo mismo. Si cuanto más se mueven los niños, la capacidad de atención es mayor, procesan mejor la información, la retienen a una velocidad mucho más rápida. O sea, que aquello que a veces dicen las seños, que los chicos no corran en el patio, sobre todo en las escuelas primarias, tendríamos que empezar a cambiarlo urgente.
están totalmente equivocadas, porque los niños necesitan moverse. Vienen de estar 1 hora sentados, y si la maestra de primaria entiende que si el niño tiene un recreo intenso y activo, su cerebro cuando vuelve a entrar en clases está mucho más activado. Tienen que entender que los recreos son activos, no pasivos. Ahora, yo voy a ser un poco malo en este sentido. También que la maestra obligue a los alumnos a veces a que en los recreos no se muevan, tienen que ver con estos padres que siempre te caen con el abogado, de que por qué se lastimó mi nene en el recreo. Y bueno, señora, en el patio de su casa no se cae nunca su hijo. La única forma que no Perdón, se caiga es que Gastón. esté enfrente del tele. Gastón, Sí, perdón. Justamente lo que decía José, yo no diría que la maestra no quieren que se mueva. Lo que no permite que se mueva el chico en el recreo es el sistema que estamos regulado por supuesto, con resoluciones, con circulares. Es más, te llaman y te dicen, ¿sabés cuántas veces hemos tenido que llamar porque un chico se accidentó en educación física? ¿Sabés que educación física es el monto donde más se gasta en emergencia médica? ¿Sabés cuánto sale ahora que una emergencia médica venga a la escuela? Es decir, son factores que lamentablemente tiran para atrás todo lo bueno que vos has estado explicando en cuanto al movimiento, en cuanto a los recreos más largos, en cuanto al libre juego de los chicos en el recreo. No, lo tenés que estar controlando que no se te golpee porque es un problema para la maestra o para cualquiera de los que estamos ahí en el patio. bien. Bueno, ¿saben cómo hay que contestarle cuando nos preguntan eso? Decirle, ¿cuánto sale la insulina a un diabético mensual? ¿Cuánto sale? Porque es carísima. Entonces, tenga obra social o no tenga obra social, la insulina es sumamente cara. Miren, no me quiero equivocar, pero anda alrededor de 3.200 pesos, ni hablar aparte de los reactivos para medirse la glucemia, ¿no? Entonces, si se están quejando porque gastamos en primeros auxilios en un par de niños en la escuela, bueno, si los dejamos sin moverse, se van a gastar 1.000.000 de veces más de dinero en después atenderlos como diabéticos. Va a colapsar el sistema, porque sí, cada vez el número es de más sedentarios, más inactivos y cada vez más niños con diabetes. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es dejarlos mover e incluso persuadirlos a que se muevan, no a que no se muevan. Yo he trabajado en escuelas. Hay en escuelas que los playones sé cómo están y bueno, hay que buscar alternativas. Pero hay otras escuelas que están hermosas y están las condiciones dadas para que los chicos se muevan. Pero siempre que, como ellos nos dicen, ¿cuánto se gastan? Bueno, fantástico. ¿Cuánto sale mantener darle insulina a 10 diabéticos? ¿Y a 100? ¿Y a 1.000? El sistema de salud le es mucho más económico siempre curar a alguien que se fracturó a tener un enfermo metabólico hasta que se muera. Entonces hay que correrlo también con esos datos. Siempre va a ser más caro dejarlos que no se muevan a que se muevan. Excelente lo que decís, viste que, pero me das la razón a mí, tiene que venir la orden desde arriba. El Estado, en este caso la escuela, son las que tiene que dar cuenta de este tema que vos terminás de decir. Hace Bueno, 3 años, un chiquito jugando al handball, distensión del ligamento y se cortó. Le dijeron, no, el seguro que paga la Dirección General de la Escuela no le alcanza. El papá no tenía la plata para pagárselo. Tuvo que esperar como 3 meses para juntar la plata. ¿Te das cuenta de lo que te digo? sí, Es sí, lo entiendo embromado. perfecto. Es embromado el tema. Ahí una profesora plantea, Gastón también, que el recreo organizado, en actividades organizadas ya de antemano, y que históricamente, porque conozco la escuela donde trabaja la profe, donde está la red de vóley ya, entonces los chicos van, ocupan el material, juegan dentro de los recreos, o sea, se puede llegar a trabajar, se puede llegar a consensuar. Está bien, en la de distrito es mucho más tranquilo por ahí en cuanto a eso, en cuanto a las actividades, ¿no?
Pero bueno, Gastón, ¿querés que sigamos? Así no, Sí, se me fue no algo que paramos la charla. le iba a decir algo al profe y se me fue, ya me voy a acordar. Raúl, Pero, eh, miren, ¿saben qué tenemos que hacer? Empezar a nosotros, por eso vamos a mostrar lo del plan de evaluación de condición física de San Rafael, porque si algo he aprendido los últimos años es que cuando uno va con los datos, por lo menos nos empiezan a mirar de otra manera y por lo menos nos escuchan. Y se pueden generar cosas. Yo el año pasado pude, no puedo dar nombres, pero pude ingresar a 3 escuelas primarias y llevar a cabo una prueba piloto donde tomamos examen de lengua, matemática y evaluamos los niveles de condición física y pudimos mostrar en datos de acá de San Rafael, no de una escuela noruega, de acá de San Rafael, de decirle, mira, ¿ves? Los chicos que tienen mejores niveles de aptitud física, el rendimiento, si tanto les interesa lengua y matemática, mira, los que tienen mejores niveles de aptitud física tienen mejor desempeño académico. Apostemos por ese lado. Aparte, ¿qué es lo que hicieron estas escuelas? ¿Por qué les ha dado tanto, han resuelto tantas cosas? Entre varias de las cosas que movieron del sistema educativo, una fue incrementar los niveles de actividad física. Bien, no los quiero aburrir con datos. Miren, esto lo hicimos ya está publicado en el 2014. San Rafael estuvo incluida, lo hicimos entre 4 profes. Y incluso acá incluí escuelas rurales, yo me encontraba trabajando en Ranquil Norte y en la escuela la Carmen Zeta de Corbalán, de ahí son los datos de San Rafael, y de la escuela Andrade. Los chicos tienen muy bajo nivel de aptitud física, estamos hablando de 2014, muy bajo nivel de aptitud física. Y resalto que acá están mezclados los que hacen deporte con los que no hacen deporte. Este fue un estudio que publicamos el año pasado, de la provincia de Neuquén, que sé que hay algunos que están acá ahora escuchando la charla. Marquito Zúñiga recién lo vi ahí, le mando un saludo. Ellos midieron a 4.480 niños en Neuquén. Fíjense en los niveles de aptitud física, principalmente las mujeres, el 65% bajo. ¿Sí? Estos son los datos que a mí me preocupan. ¿Sí? El año pasado yo medí en algunas escuelas, que no les voy a decir cuáles, nos dan datos muy parecidos. Fíjense que más o menos el 50% de los niños tienen bajo nivel de aptitud física. Si tienen bajo nivel de aptitud física, ¿cómo emocionalmente qué quieren hacer? No moverse, porque son torpes. El otro día cuando Jorge hablaba de la adherencia, de no tener un buen desarrollo motriz en la primera infancia, durante primaria no haber desarrollado un poco las habilidades coordinativas. Llegan a la secundaria y ¿qué quieren hacer? Nada, si no quieren moverse, les da vergüenza. Entonces, esto está medido acá en San Rafael. Ya les voy a contar lo que hemos hecho con el plan de evaluación. Entonces tenemos una serie de cosas que las podemos empezar a resolver. El sedentarismo no lo vamos a cambiar, porque tienen una gran cantidad de carga horaria sentada. Lo que tenemos que tratar es de aumentarle los niveles de condición física. Y para mejorar los niveles de aptitud física o de condición física, necesitan moverse con actividades de alta intensidad. Entonces, les voy a mostrar un solo estudio. Esto es de Dinamarca. Dividieron durante 6 meses, dividieron a un grado entrenó con un modelo de actividad física que le denominaron de moderada y alta intensidad, y el otro grupo entrenaba con actividad física de baja intensidad. ¿Qué es lo que era? Los de alta intensidad eran juegos reducidos de 3 versus 3, de fútbol, básquet y hockey. Esto es escuela primaria de Dinamarca. Todo duraba 30 minutos la clase, 2 veces por semana, juego reducido 3 versus 3. ¿Sí? El de baja intensidad estamos hablando de escuelas que han cambiado el entorno del sujeto, ¿no? Tienen un playón para hacer parkour, propusieron caminatas, circuitos motrices, principalmente haciendo hincapié en las habilidades motoras básicas de correr, saltar, lanzar, traccionar y empujar. Y después tienen salas de Nintendo. Tienen la Wii para tenis y boxeo. Ya van a ver, a mí me dio mucha gracia cuando vi eso. Están divididos los que hacen deporte, los que no hacen deporte, etc.
Les pido disculpas que no alcancé a ponerlo en castellano aquí abajo, pero las 3 barras de la derecha, la SO es fútbol, la BB es básquet y la U y la H es hockey. La respuesta de la frecuencia cardíaca en la clase de educación física, la más alta se la llevan los 3 deportes de juego reducido. 3 versus 3. Actividades donde se hace 3 versus 3. ¿Sí? El que le sigue en intensidad es parkour. Si los chicos tienen un salón donde de manera libre hacen esa actividad. El CT1 y el CT2 eran los circuitos de acciones motrices. Obviamente, el menos intenso de todo es la W, que es walking, que es caminata, y el segundo y el tercero es la Nintendo, la de tenis y la de boxeo. Miren la de boxeo, casi que compite, ¿sí?, con las otras actividades. Obviamente todos me van a decir, entonces me compro una Nintendo y se la pongo. No, en realidad el juego reducido tiene otras características. Pero acá estamos viendo solamente la respuesta de una sola variable, la frecuencia cardíaca. Yo, para hacérselo más fácil, les hice esto. Si la clase duraba 30 minutos, de los 30 minutos, ¿sí? Acá está. Bueno, les había puesto una toda junta. Bueno, no importa. La clase duraba 30 minutos. En los juegos reducidos acumulaban un total de 13 minutos de actividad física de moderada intensidad y de 4 minutos de alta intensidad. ¿Sí? ¿Qué genera el juego reducido? Acciones motrices, a lo que hay aceleraciones, hay frenos, hay giros, hay desplazamientos sobre el espacio. Eso hace que se eleve la frecuencia cardíaca y mucho. E indirectamente lo que estamos desarrollando son acciones propias de los niños en esa edad. Yo les recuerdo que esto era primaria. Ahora, cuando veíamos la respuesta de la frecuencia cardíaca en los modelos didácticos de baja intensidad, fíjense que solamente durante los 30 minutos, 2 minutos solamente estuvieron por arriba del 80, mientras que actividades clasificadas como alta intensidad tenían 0 minutos. ¿Sí? Por eso es que insistimos tanto con el deporte. O sea, en resumen, cuando hacían juegos reducidos, el 42% de la clase de educación física era intensa. Y de esos 42, de ese 42%, casi la mitad de la clase, un cuarto de la clase era de muy, muy alta intensidad, que es lo que nosotros necesitamos en estas edades. Ahora, cuando veíamos la clase de moderada a baja intensidad, fíjense en que solamente un 5% de toda la clase era realmente intensa. Esto a modo de entender la respuesta de la frecuencia cardíaca. Obviamente, yo siempre voy a intentar hacer ¿qué? Un mix de todo esto. A mí me encantaría tener una sala de parkour, me recontra encantaría, porque es donde más yo puedo desarrollar la tracción, los saltos, la incertidumbre a la hora de hacer una acción motriz. Entran en juego un montón de cosas, la precisión, las capacidades coordinativas, en fin. Yo haría un mix de esto, ¿sí? No me quedaría solamente con uno. Acá, como es un estudio de investigación, lo separan para que entendamos la respuesta. Los circuitos motrices, yo ya aclaré que eran sumamente importantes. No es que no lo hagan porque la frecuencia cardíaca es baja. Pero tengan en cuenta que lo que dispara la frecuencia cardíaca siempre es un elemento, ¿sí? Por eso el deporte hay que verlo como que es algo que nos va a colaborar para aumentar la intensidad. Gastón. Sí. Gastón, acá Ignacio Nocelli nos pregunta, te pregunta sobre todo, que en los grados más bajos que todavía no realizan deporte, ¿qué haces para que sean de alta intensidad las clases? Calculo que debe ser la salita de 4, de 5, primer grado, ¿no? Sí, en esas edades, y más si nos vamos para el lado del jardín de infantes, es el juego libre. Y principalmente lo que hay que hacer es prepararle escenarios y estimularlos o de alguna manera influir para que jueguen. Principalmente no es dirigida en esa edad de la clase de educación física. Todo lo contrario, tengo que tratar de ponerle la mayor cantidad de elementos posible para que ellos realicen el juego. Esto se lo puede explicar Diego Lesé, se le puede explicar muy bien un montón de este tipo de cosas. O tengo una profesora, una amiga que es Patricia Bora, que está terminando su especialización en psicomotricidad,
ellos les pueden explicar esto 10 veces mejor. La importancia del desarrollo de la motricidad para los patrones de movimiento futuro es clave. En esas edades no me interesa mucho la intensidad, me interesa un gran volumen donde el niño, en ese volumen, realice una gran cantidad de acciones motrices. Y son edades donde por lo general juegan solos. No sé si la contesté. Sigo. Bien, es tan así esto, miren, hace 2 años empezamos a trabajar con este proyecto que era, nosotros veníamos investigando principalmente en otras provincias, no en San Rafael, los niveles de aptitud física. Para que se entienda, la actividad física se mide por encuestas, por lo tanto tiene un error importante. Los niveles de aptitud física se miden, no se preguntan. Entonces, hace rato que venimos recolectando, nuestra base de datos tiene ya cerca de 8.000 o 9.000 niños y adolescentes de todo el país, de un montón de provincias, donde venimos recolectando encuestas de actividad física, escala de motivación y de motivación, escala de adherencia, y midiendo los niveles de aptitud física. Y ahora nos hemos empezado a meter específicamente en 2 cosas, en los niños que realizan deporte extraescolar y el rendimiento académico con respecto a los niveles de aptitud física. Entonces, este es uno, le vamos a mostrar algunos datos interesantes que venimos desarrollando en la municipalidad con este proyecto, que es exclusivamente medir a aquellos niños que hacen deporte extraescolar. ¿Cómo son los niveles de aptitud física? Entonces, principalmente nosotros buscábamos ver el impacto que tenían los programas, porque acá los niños no están obligados a ir a hacer este deporte. Entonces, es otra muestra y es otra población diferente a la de la escuela. Pero cuando ustedes vieron recién datos que les mostrábamos escolares, el 60% de las niñas tenían malos niveles de aptitud física y los varones cercano al 50%. Esto es lo que venimos evaluando. Para la fecha tenemos ya evaluados 700 niños. Tengan en cuenta que por cada niño más o menos son alrededor de 20 a 25 variables que se toman por niño. Entre esas variables, a qué escuela va, la característica de la escuela, cómo se desplazan, un montón de cosas que tienen que ver con las características demográficas de los niños que van a hacer deporte extraescolar a estos programas. Porque yo le dije que una de las cosas que tenemos que empezar a considerar es el deporte extraescolar. Es clave, nos ayuda a aumentar el volumen. Miren este dato que es para mí fantástico. Las mujeres, el 82% de las niñas que hacen actividad física extraescolar se clasifican como saludables. Mientras que las niñas que no hacían actividad física en la escuela nos da que el 60% tiene malos niveles de aptitud física. ¿Sí? Solo el 18% tiene bajos niveles de aptitud física. Y cuando uno indaga un poco, estas niñas, este 18% de las niñas, ¿por qué es? Es porque hace muy poco que vine haciendo el deporte o porque falta mucho. En los varones, fíjense en que es más o menos parecido, pero a mí el dato que más nos llamó la atención cuando empezamos a juntar estos datos en el 2018 fueron las nenas. Las nenas son las que más se benefician con el deporte extraescolar. Es impresionante. En los varones pasa exactamente lo mismo. Ahora, cuando empezamos a dividir por edades, y yo le dije que la etapa de adolescente es clave para que me nivele para arriba, me nivele para abajo, fíjense en que incluso donde más se benefician las niñas es en la etapa de la adolescencia. Las niñas que hacen deporte extraescolar, casi el 86% de las niñas se clasifican dentro de la zona saludable. Por lo tanto, uno empieza a pensar, ¿y por qué? Y porque por lo general hacen deportes de conjunto. Ya vamos a ver otras cositas más. Si los queremos clasificar por primaria y secundaria, fíjense que los números vuelven a ser otra vez similares. Tanto niños como niñas que hacen actividad física extra. Ojo, acá no estamos viendo, no estamos comparando deportes, no estamos comparando si el equipo de handball de la profesora que está en el polideportivo entrena más o menos veces que la que está en la escuelita de San Antonio. Acá están todos los chicos
por iguales. Y cuanto más vamos desgranando los datos, no se dispersan los datos. Es decir, cuando dividimos por primaria y secundaria, uno pensaría, bueno, en primaria va a ser mejor y en otro va a ser peor. No, más o menos los datos son lo mismo. Si lo hacemos por edad, pasa lo mismo. Si lo hacemos por si los niños que asistan a estos programas van a escuelas estatales o privadas, fíjense que tiende a ser similar el valor. Y eso que en las escuelas privadas a veces tienen más horas de educación física. Por lo tanto, a mí acá me está diciendo que la actividad física extraescolar juega un papel importante. Vuelvo a repetir, esto no es Finlandia, esto es San Rafael. Y esto lo estamos logrando hacer con cada profesor que nos viene abriendo las puertas a las diferentes escuelitas y clubes que estamos yendo a evaluar. Estos han sido los deportes que hemos evaluado, y si quieren que veamos ahora por deporte, fíjense que la mayoría está por arriba del 85% en la zona saludable. ¿Sí? Incluyendo, miren, por ahí que los deportes más sedentes, ¿cuáles son? El vóley, y sin embargo, así todo, fíjense en dónde se posiciona. El remo, bueno, yo les puedo decir que en realidad el remo, su acción motriz por excelencia no es la carrera, entonces ese puede ser uno de los condicionantes. Pero hemos tratado de no dejar prácticamente ningún deporte afuera. Estamos haciendo lo que han hecho algunos países como Francia o como Italia, que en la década del 70 salieron a evaluar a todos los niños que hacían deporte extraescolar. Bueno, lo estamos llevando a cabo acá en San Rafael. Me arriesgaría a decir que en 2 lugares se está haciendo este estudio. Uno en Neuquén, porque allá está un amigo mío que es Mauro Santander, que está evaluando desde el 2013, 2014, con Marcos y todo un equipete de gente, de Hernán, de otros colegas que están allá. Y la otra que ha empezado a hacer exactamente lo mismo somos nosotros. Entonces, fíjense en lo rico de tener estos datos. Por eso yo recién le decía al profesor Arroyo, hay que empezar a sentarse a discutir con los datos nuestros, no con lo que hicieron en Finlandia o en Alemania o en Noruega. Estos son datos nuestros. Esto nos está indicando que funciona la cosa. Ahí tienen los datos, miren, 2014, 2019, y vuelvo a insistir, tanto los del 2014 como los del 2019 son datos que están mezclados. Ahí hay niños que hacen deporte y niños que no hacen deporte. Si en la escuela, que yo los datos los tengo, elimino a los niños que hacen deporte, esas cifras son peores. En las niñas les va a dar que el 70 o el 80% de las niñas están en el horno. Sin embargo, las niñas que hacen deporte extraescolar, fíjense en cómo están. Casi el 85% bien. Entonces, cuando hablan de volumen, yo digo, bueno, en realidad, por lo general, ¿quién dictamina estos posicionamientos o estos lineamientos en la Organización Mundial de la Salud? Los médicos. ¿Los médicos están en el patio? No. ¿Están en los clubes? Sí, pero tienen otra función. Nosotros somos los que estamos en el campo, ya sea en la escuela o sea en el club. Y yo les puedo garantizar que tiene mucho más importancia durante la etapa secundaria la intensidad y no tanto así el volumen. Mientras que en primaria tiene mucho más valor el volumen de movimiento que la intensidad. Y estos son datos nuestros, vuelvo a insistir. Acá algunas... Gastón, Sí. Gastón, un segundito.